continuar estudiando el Evangelio de Juan. Y hoy queremos retomar nuevamente lo que veníamos trabajando del capítulo 8. Pero quisiera que antes oráramos al Señor y le pidiéramos a Él que nos ayudara. Usted va abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Juan capítulo 8, que es en el pasaje que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y en este pasaje encontramos un elemento muy importante que el apóstol Juan decidió colocarlo aquí y tiene un valor muy especial este pasaje, porque tal vez es uno de los pasajes más predicados, más enseñados, es uno de los pasajes más queridos, más pronunciados, porque en un pasaje como este encontramos expresiones como conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Es uno de los versículos más amados y más apreciados por la iglesia. Y hoy no hemos venido a dar nada nuevo, sino que hemos venido solamente a que el Señor nos hable, nos recuerde, también a los que ya le conocemos este pasaje, la importancia de esta gran verdad, la importancia de la verdad de Cristo. Y hoy he querido llamar este mensaje, la gloria de Cristo nos hace libres a través de la verdad. Libres a través de la verdad. Y este capítulo 8 había comenzado con una discusión sobre la veracidad del testimonio de Jesús. Cuando uno mira el versículo 14, dice: respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Era parte del debate que Jesús estaba teniendo con aquellos fariseos y religiosos de la época. Y en esta parte del pasaje vuelve y se retoma uno de los temas importantes en el ministerio de Jesús, que está relacionado con la libertad, ser libres. Jesús se está dirigiendo en este pasaje a una población, a un sector que, si bien es cierto, el versículo 30 nos dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Es muy interesante que en el original el texto nos indica, por una preposición que se encuentra, y ahorita no voy a dar clase de griego, pero haciendo la tarea, encuentra uno que en el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vuelve otra vez y habla de los que habían creído. Al principio en el 30 dice que él había hablado estas cosas y muchos creyeron en él, pero aquí vuelve otra vez y dice que se dirige a los que habían creído en él. Pareciera una redundancia, porque está volviendo a decir. Entonces, cuando uno va a mirar el texto en el original, detecta una cosa muy especial, y es que si bien muchos en el contexto dijeron creer lo que Jesús les había enseñado, muchos de ellos no habían tenido una fe genuina, habían creído de pronto de una manera muy superficial, o algunos de pronto habían creído que Él era Jesús, pero no le habían creído a Él que era el Señor. ¿Me hice entender eso? Eso era lo que más o menos se descubre, solamente porque no se tuvo en cuenta en la traducción una preposición eis para poder determinar esto. Pero lo que sí nos indica el texto es que Jesús, para mostrarles su gloria a ellos, les está hablando de un tema muy trascendental y muy importante en las Escrituras, y es que Él les está diciendo que es la verdad la
que los hará libres. Y la verdad, en el contexto del Evangelio de Juan, es su doctrina, es su palabra, esa verdad, esa doctrina, esa enseñanza fundamental es la que podrá hacer libre a una persona. Así que la libertad en Cristo es una libertad real, pero que solo se puede experimentar y vivir cuando esa verdad es parte de mi vida, la verdad de su palabra. Por eso el texto nuclear de este pasaje es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que Jesús nos enseña a través de este pasaje una tesis bien importante para la vida del creyente. Jesús nos enseña que el hombre puede ser verdaderamente libre solo a través de la verdad, que es su doctrina divina y no una fe superficial. Ahora, ¿cómo Jesús entonces muestra este concepto de verdaderamente libres? ¿Cómo se desarrolla el concepto de verdaderamente libres? Es muy importante hablar en los tiempos modernos de esto, porque se usa muchas veces de una manera inapropiada el concepto de libertad del cristiano. El cristiano tiene libertad, eso es verdad. La Biblia lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién podrá discutir una premisa como esa? Lo que pasa es que muchas veces se malinterpreta esa premisa. Porque libertad no es el permiso para hacer lo que yo quiera. Libertad no es la licencia para yo hacer las cosas como a mí me parezca. No es lo que está hablando Jesús. De hecho, no está hablando ni siquiera de liturgia, no está hablando de formas, está hablando de un concepto central y neurálgico. Y comienza Jesús en primera instancia, lo primero que nos muestra el Señor Jesucristo son las condiciones para ser verdaderamente libres. Ser libres tiene unos condicionantes fundamentales en el texto. Cuando el pasaje nos dice, versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay un desglose muy especial del Señor para poner los condicionantes de la libertad del creyente. Lo primero que comienza el Señor a mostrarnos es un énfasis importantísimo sobre el creer. Jesús considera que es fundamental para la libertad creer. El versículo 31 dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Recuerdan que ahorita en la introducción dije, al parecer habían unos que habían creído que él era Jesús, pero no le habían creído lo que él decía. Al parecer Jesús detecta que hay cierto sector del pueblo que le está oyendo que no había tenido una fe tan genuina, que de pronto Jesús consideró: si estos se me van de aquí hoy, se van creyendo que pueden simplemente tener ese tipo de fe, que yo soy el Mesías, pero no me creen a mí. Entonces Jesús, preveyendo que no se le fueran a ir sinceramente equivocados, él vuelve y reitera y se voltea hacia ellos. A todos los que en el versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él, se voltea y los mira a todos y les dice las condiciones. La primera es que tienen que creer. Jesús se dirige a ellos y les dice: los que habían creído en él. Su comienzo es el momento en que una persona acepta como verdadero lo que Jesús dice.
Porque lo que Jesús dice, no solamente por decirlo, ya eso salva. No. Lo que el autor nos quiere resaltar es que había que creer en lo que él dice. Todo lo que nos dice acerca del horror del pecado, todo lo que nos dice acerca del verdadero sentido de la vida, todo eso que el Señor nos dice, a eso hay que creer. Muchas personas tienen una vida de libertad en Cristo solamente aceptando algunas cosas de Jesús. Aquellos que les gusta el Jesús histórico, el Jesús que es bonito, un Jesús líder, un Jesús bondadoso, amoroso, todo eso es verdad. Pero Jesús no está esperando que usted solamente identifique esas características de Él. Él está esperando es que nosotros le creamos a todo lo que Él dice. Por eso su énfasis cuando Él da la media vuelta y Él les dice a todos los que habían creído: si ustedes permanecen en mí y permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente libres. Un concepto que va a resaltar por allá en el capítulo 15, cuando comienza a hablar de la vid y los pámpanos. Así que lo que el texto nos está diciendo es que muchos habían creído verdaderamente, pero otros habían sido superficiales en su fe. Me preguntaba yo, ¿será esto una realidad en nuestros tiempos? ¿Será esto una realidad de la Iglesia Bautista Prado Centro? ¿Será que nosotros como creyentes habemos muchos interesados realmente buscando al Señor, sedientos de Él, de su presencia y su comunión? Y habrán otros que simplemente de una manera superficial están viviendo su vida cristiana. Jesús se está dirigiendo a todos aquellos oyentes, no solamente los genuinos, sino los superficiales, y les hace un desafío. Este pasaje es un gran desafío para la iglesia moderna. No es solamente para el contexto de Jesús, no es solamente para los creyentes, es para toda la iglesia moderna. Si ustedes realmente han creído, ustedes ya comenzaron a tener las características, las condiciones para ser verdaderamente libres. Pero si usted no cree, difícilmente irá avanzando. Así que Jesús lanza varios desafíos para la iglesia el día de hoy. ¿Qué considero yo un desafío para la iglesia cuando Jesús nos dice que si he creído como condición para ser libre? Me está demandando a que no permanezca distraído. No puede ser la idea o el concepto de simplemente saber teología, saber alguna terminología, saber algunos modos de comportarnos dentro de la iglesia. No es solamente la liturgia. Lo que Jesús está demandando aquí es que usted permanezca siempre con sus ojos puestos en Él. No se distraiga, porque tiene que ser una fe salvadora y genuina. La fe que Jesús está exigiendo en este pasaje es para que nosotros creamos en Él sin dormir, sin descansar realmente. No estoy hablando de descansar del sueño, de dormir del cansancio físico. Estamos hablando es del alma, de un espíritu, de un alma que no quiere reposar, que no se quiere dar vacaciones ni licencias espirituales. A propósito, viene diciembre. No hay vacaciones espirituales. Yo no quiero dar por sentado que todos lo saben. Muchos creen que llega noviembre y comienzan a preparar su descanso espiritual. Llega diciembre, se dan su champú de mundanalidad y luego en enero, por allá a comienzos de febrero, regresan. No, Jesús, cuando dice que se está refiriendo, les está diciendo estas palabras a los que han creído en Él, es porque
Es una condición, creer. Un autor, un comentarista decía con relación a este pasaje que aquí creer es una referencia o es un sinónimo de compromiso. No era una fe superficial, tenía que ser una fe con compromiso. Nos daría entonces con ello una imagen de excelencia. Nos da la imagen de una fe salvadora, genuina. No del tipo de fe que es por obras o que simplemente se vive sobre ciertos momentos. Aquí creer, lo que está expresando Jesús, de acuerdo al contexto anterior y al contexto posterior, nos está invitando a que esa fe no sea simplemente un creer con conocimiento mental. No es solamente convicciones intelectuales y mentales. No es creer en sus historias, que por cierto son maravillosas. No es nada raro que una persona se encante, se seduzca por las historias de Jesús. Eso no es nada extraño. Es muy, muy normal que una persona se deleite en la vida de Jesús. Pero Jesús no está diciendo, no quiero que simplemente me admiren como un hombre muy especial. Él está diciendo, crean en mí como condición 1A para que usted sea libre. Es un compromiso total del ser y de la vida con Jesús. Es una confianza. Así que este creer como primer requisito es un versículo que nos invita a que la naturaleza de la verdadera libertad comienza por creer en Él. Muchos esperaban que Jesús, hablando en términos de libertad, estuviese hablando en términos políticos. Jesús no se estaba refiriendo a términos políticos, se estaba refiriendo a términos espirituales. Por eso es importante que la iglesia del Señor, aquellos que quieren experimentar la verdadera libertad, deben empezar por creer lo que Jesús dice. ¿Cuántas personas no oyen y oyen y oyen y oyen mensajes cada domingo, cada semana? ¿De cuántos usted recordará lo que tiene que hacer? ¿Cuántos de nosotros salimos a vivir lo que el Señor nos habló? Jesús está hablando de que esa libertad comienza es por creer. Cuando eso falta, ese creer, creeremos, pensaremos, estaremos sinceramente equivocados pensando que somos libres cuando no lo somos. Usted se ha hecho esa pregunta. Yo quiero invitarle como pastor de la congregación, hágase la pregunta de forma personal. ¿Usted realmente es libre? Pero no como un concepto de una frase maravillosa que hemos repetido y repetido, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a muchos les hemos evangelizado y les hemos predicado eso. Si conoces la verdad seréis libres. Pero me refiero es al real concepto de esa palabra. Has comenzado por creer todo lo que Jesús dice. Y si has comenzado por creer, ¿qué vives de ello? Porque cuando nosotros creemos, pasan cosas muy interesantes. Una de ellas es que el pecado deja de tener dominio sobre nosotros. Una de las herramientas de Satanás es mantenernos a usted y a mí o a cualquier ser humano convencidos de que o no hay pecado o que eso que yo hago es pecado. Él está interesado en que la humanidad no se entere de eso, que no sepa qué es eso. Y la humanidad vive bajo ese sometimiento y bajo esa esclavitud.
Por eso cuando usted y yo compartimos de la verdad del Evangelio y esta persona, es que eso estaba mal, ¿sabe qué dejó? Dejó de ser esclavo y ahora comienza a ser libre. Eso es lo que Jesús está enseñando. Pero el primer condicionante es: crea. Si usted no cree, lo demás será muy difícil que se dé, porque son varios aspectos, varias características. Se las voy a mencionar para que las vaya subrayando. La primera era creer, como ya lo dije. La segunda se encuentra en el pasaje mismo, en el versículo 31, cuando dice: si vosotros permaneciereis. Permanecer es el segundo aspecto. El tercer aspecto: discípulo. Cree, permanece, es discípulo. Y por último, conocer. Cree, permanece, es discípulo y conoce. Aquí ya la palabra conocer no es simplemente saber que es Jesús. Es mucho más que eso. Es conocerle a Él. Así que de las características que estoy mencionando en esta mañana, ya hemos hablado de la primera: creer como condicionante para ser libre. Segundo, permanecer. El discípulo permanece, porque la palabra discipulado quiere decir permanecer, mantenerse constantemente en la palabra. Para que muchos de los oyentes de Jesús no se fueran engañados simplemente diciendo: yo ya creí. ¿Y cuántos en nuestro contexto no andan por ahí diciendo: yo ya creo en Jesús, oiga? Yo creo, oiga, yo creo. Pero usted va y mira su vida y no permanece, no es constante. No es lo que Jesús está diciendo, porque permanecer implica escuchar constantemente la palabra del Señor. Implica aprender constantemente de Jesús. Implica penetrar, como hablábamos en las predicaciones anteriores, en una de ellas. Hace 8 días hablábamos de eso. Hace 15, de lo que es cavar. Un hombre sabio es aquel que cava las Escrituras, que profundiza, que escudriña, que penetra, va, profundiza. Para permanecer fieles a la palabra de Jesús, entonces es necesario, hay una exigencia de Dios para nosotros, y es leer constantemente su palabra, constantemente pensar en los dichos de Jesús, no estar hablando de lo que oigo, sino que paso a decir lo que yo mismo he descubierto, lo que yo he oído de parte del Señor. Amén. He hablado entonces de creer y permanecer como las características de una verdadera libertad. Pero permanecer es también obedecer a la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Así que Jesús nos invita a que no solamente digamos que somos creyentes. Creo que hay que subir de nivel. Creo que hay que pasar a otra etapa, y es pasar de creer a permanecer. No de creer solamente en un tiempo o en momentos de necesidad. ¿Cuántos de nosotros no se nos despierta la fe cuando aparece la enfermedad? ¿Cierto que sí? Desafortunadamente. ¿Cuántos de nosotros no decimos y se nos despierta el deseo de orar cuando ahí sí apareció el cáncer? Bueno, hay personas que tienen la excepción,
¿cierto? Que aún con un cáncer encima, y ni siquiera eso los motiva a orar. Muy triste. Pero Jesús está diciendo, usted quiere ser libre, crea y permanezca. Y permanecer es una dependencia, es una comunión constante para poder librarme de la esclavitud del pecado y mantenerme libre en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere enseñar Jesús. Porque Él, al descubrir que muchos de ellos oían, les gustaba su discurso, muchos se maravillaban de su enseñanza. Claro que sí, pero muchos de ellos no le seguían. Muchos estaban interesados en el contexto de Jesús, en seguirle porque Él hacía milagros. ¿Cuántos no quisieran tener un hombre al lado que todos los días le multiplique el pan y los peces? ¿Quién no? ¿Quién no quería tener a un hombre todos los días al lado, cada que me dé migraña? Oremos. Señor, dame salud. Claro, eso es muy rico. Y fuera de eso no tengo que ir a trabajar. Me quedo todos los días con Él. Pero Jesús no es simplemente una alacena que usted abre la puerta y saca. Creo que esa es una oferta muy peligrosa, porque Jesús es Señor. Y Él está queriendo primero es la pasión, toda la pasión de nuestro corazón para Él. Para ser libres y experimentar una nueva vida, la persona necesita mantenerse en unidad con Él, con Jesús. Si usted no está en unidad con Él, usted no va a ser libre. Porque la rama que está unida al tronco se alimentará de la savia que Él provee. En Juan capítulo 15 nos habla de eso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese va a llevar mucho, pero mucho fruto. Pero no solamente es ello, es ser discípulo. Por eso seréis verdaderamente mis discípulos. El verdadero seguidor de Jesús es una persona que ha creído, una persona que permanece, una persona que se deleita en el estudio, en el conocimiento, en la búsqueda de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Y como consecuencia de ello, dice el versículo 32, y conoceréis la verdad. Y esa verdad os hará libres. La verdad en el contexto de Juan es el evangelio de Jesucristo. Es Cristo mismo. En Juan 14:6 Jesús que dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Sí, Él es el camino y la vida. Pero esencialmente dijo, yo soy la verdad. Por eso, para ser libres hay que conocer a esa verdad, a Jesús mismo. Pero si tomamos a una persona que pase por la acera así y le preguntamos, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted qué cree que responderá? El promedio normal es que van a decir que sí. Pero no le han conocido a Él. Y es por eso que nosotros hoy estamos aquí, porque necesitamos creer a esa verdad que es Jesús mismo, su evangelio, su doctrina, la que nos hará libres y nos va a permitir hallar esa santidad, vivir en esa santidad. Así que ahí descubrimos algunas de las características que Jesús le menciona a aquellos que habían creído, a los que habían creído de verdad, a los que habían creído también superficialmente. Les dice, tienes que creer, tienes que permanecer, tienes que ser un verdadero discípulo y tienes que conocer mi verdad. Y esas características, cuando están en tu vida, te van a permitir ser libre. Pero hay otro segundo aspecto que descubrí en el pasaje. Se encuentra en el versículo 33. Le respondieron
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Aquí hay una palabra muy soberbia. Este versículo es la típica soberbia de nosotros los seres humanos. Es la típica soberbia cuando nosotros creemos que vamos muy bien. Es el lenguaje del típico o la típica arrogante que se siente full. ¿Quiénes son los que respondieron aquí? Son aquellos que estaban en medio de la multitud, pero que su fe y su creencia no había sido una fe genuina en Jesús. Porque lo primero que sacaron a relucir fue su linaje. ¿Quiénes son ellos? ¿Nosotros? Dice el versículo 33, linaje de Abraham somos, linaje de Abraham somos. Nos encanta sacar el apellido, ¿cierto? Es que yo soy hijo de fulano, yo llevo no sé cuántos años en la denominación, como si eso fuera la carta de presentación para Jesús. ¿Saben una cosa? Eso a Jesús no le impresiona. Jesús detecta que había un sector soberbio, altivo, sobrador, que se creía súper. Y lo peor de todo es que creían que eran de ese linaje, estaban ciegos, convencidos de que eso era una maravilla y que por ser de ese linaje, eso les iba a llevar al mismísimo cielo. ¡Qué engaño! No nos engañemos, mis amados. El linaje no impresiona a Jesús. Una mera simpatía con Él tampoco. O sea, si usted es muy simpático con Jesús, créame que a Jesús no le impresiona eso. Jesús no espera únicamente que usted sea una persona con una muy buena cara, con una actitud positiva, una actitud siempre agradable. Claro, ese es el resultado, ese sería el efecto. Jesús lo que principalmente está esperando de nosotros es que respondamos a ese llamado, pero reconociendo primeramente mi necesidad de Él. A mí mi linaje ni mi apellido. Yo puedo venir, haber nacido, no sé en qué municipio ya. Puedo decir, es que yo soy de Medellín, Antioquia, Paraíso. Pero eso no impresiona a Jesús. A Jesús no le vale eso, porque Jesús no quiere mi acta de nacimiento. Jesús quiere, es mi corazón, tu corazón. Por eso la arrogancia y la soberbia les llevó a sacar su historial. En el argot militar llaman las charreteras, ¿no? ¿Cierto? Eso es militar, lo sacan. Sacaron de dónde tenían todas las cicatrices. Vea, esta es de yo no sé dónde, esta la tuve no sé cuánto. Y no es tu linaje. Cuando reaccionamos de esa manera, es el resultado de una confrontación. Jesús estaba atacando la conciencia de ellos y ellos en respuesta dicen, nosotros, linaje de Abraham somos. Es más, nunca hemos sido esclavos. ¿Ustedes creen que si el Señor Jesús estuviera hablando de ese tipo de esclavitud, ellos podrían responder a esto? ¿Israel nunca fue esclavo? Israel sí fue esclavo. Mentían. Porque ellos sí estuvieron esclavos de muchas naciones, repetidas veces. Pero no querían la confrontación con Jesús. Eso es como cuando nos confrontan o nos confronta la palabra, el Señor, a través de un mensaje, de una enseñanza. Y nosotros inmediatamente respondemos, no, pero no, yo no lo hago así, pues lo hago de otra manera. ¿No le ha pasado?
Que uno responde como, porque por dentro está, me atraparon, uy, me cogieron. No, yo lo hago, pues, no soy tan así, pero mentiras. Si no lo hago, no lo hago. Si no lo vivo, no lo vivo. Es mejor reconocer y humillarme delante de la presencia del Señor y aceptarlo. Es mejor, eso me hará más libre que estar tragando y ocultando y con una falacia y con una máscara y con una hipocresía, con un orgullo. Israel había estado en Egipto, Babilonia, Siria, Roma y había sido esclavo, y estos vinieron a decir, nosotros nunca. Eso es como el del tiempo moderno, que no, pues que yo ese pecado, no, yo con eso no tengo problema. Oh, mis problemas son otros, pues yo no se los cuento, son otros, pues, pero no, hermanos, tenemos que partir de reconocer para poder ser libres de nuestro pecado. Es lo primero que tenemos, es el primer paso, reconocer mis debilidades, reconocer que solo la gracia del Señor me puede hacer libre, pero no me puedo quedar atrapado en un engaño y en una mentira, solo porque quiero agradarle a los hombres, termino desagradando al Señor. Así que la razón para ser liberados de la esclavitud es reconocer que somos pecadores. Partamos de esa base. La razón para ser libres de esa esclavitud, empecemos por reconocer que somos unos necesitados de la gracia del Señor. Cuando uno está aquí en este espacio, de pronto todos no tienen la oportunidad de vivirlo. Pero este espacio es un espacio donde uno realmente ve la gracia del Señor. Es un espacio que conlleva mucha responsabilidad. Pero en este espacio nosotros no podemos dejar de admitir, los que estamos aquí, de este lado del púlpito, que necesitamos tanto al Señor. Somos pecadores. Eso nos ayuda a ser más libres. Eso nos ayuda a descansar. Eso nos ayuda a desahogarnos y a no mantener el peso de la culpa encima. Mire, hay gente que de pronto ha resuelto un pecado. ¿Cómo se resuelve un pecado con el Señor? Lo primero es dejar de hacerlo, o sea, arrepentimiento. Dejo de practicarlo. Pero hay otro espacio que es necesario resolverlo con el Señor para ser verdaderamente libres. ¿Y sabe cuál es? Es resolver el peso de la culpa. El pecado, es cierto, conlleva una culpa, pero la culpa solo nos la resuelve el Señor. Por eso hay que confesarlo. No pararme en esta soberbia diciendo, linaje de Abraham soy, jamás he sido esclavo de nadie. Hemos sido esclavos de muchas cosas. Así que la pregunta es altiva. ¿Cómo dices tú seréis libres? No habían entendido lo que Jesús les estaba queriendo decir. La razón para ser libres de la esclavitud es el reconocimiento, el arrepentimiento, para que podamos sanar no solamente el pecado, sino la culpa que conlleva ese pecado. ¿Sí? ¿Estamos, iglesia? Bueno. Y por último, el último aspecto que viene este pasaje. No solamente vimos las razones para ser libres de la esclavitud, que es el pecado mismo, sino el poder libertador de esa verdad. ¿Cuál es el poder libertador? ¿A qué es lo que le está apuntando Jesús? Versículo 34. Aquí viene Jesús a responder. De cierto os digo. Amén, amén, es la expresión, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo
Y esta es la palabra que me llamó y quiero resaltar mucho. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Puso la condición 1A. Este es el gran poder para poder ser libres. No solamente las condiciones: creer, permanecer, ser discípulo, conocerle, reconocer que soy un pecador, que le necesito. Aquí Jesús está diciendo, hay muchas cosas ricas en este pasaje. Lo que pasa es que a mí el tiempo no me da para todo ello. Pero Jesús dice una cosa que quiero resaltar esta mañana. Es: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está el poder libertador. No es creer cualquier verdad, no es cualquier conocimiento, es el conocimiento de Jesús. Es conocer a Jesús lo que me da el poder para ser libre. Jesús aquí está corrigiendo el curso del pensamiento de cada uno de esos espectadores. Les está aclarando a qué es lo que se refiere con una esclavitud. Él no está hablando de esclavitud política, aunque ellos negaban ser esclavos de eso. Jesús no les estaba hablando de una esclavitud del trabajo, no, aunque ellos creían que era ese tipo de cosas. Jesús no fue comprendido. Él pensó, o el grupo pensó, que estaba hablando de un conquistador que les iba a sacar de la opresión de Roma. Jesús está aquí mostrando en dónde radica el poder para ser libres. El poder para ser libres es con una fe puesta en Jesús. Jesús quiso significar dos cosas. Quiso decir que los judíos y todos los demás hombres estaban esclavizados por el pecado. Estaba diciendo que no podían evitar pecar sin importar todo intento de pecado. Y en segunda instancia Jesús les estaba diciendo: si el hombre se niega a esa esclavitud, difícilmente será libre. Ellos lo negaban y Jesús les dice: el poder para ustedes ser libres no es ser hijos de Abraham, es creer en el Hijo del Dios, en Jesús el libertador. Y si crees en Jesús el libertador, seréis verdaderamente libres. Y Jesús en el versículo 37 es el Jesús tan amoroso, es ese Jesús maestro que a mí me fascina, el Jesús maestro. Me encanta el Jesús, el área de Jesús cuando enseña. Él es tan amoroso en su enseñanza que llega y dice en el versículo 37, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sé que son descendientes de Abraham. Yo sé quiénes son ustedes. Con ese amor, pero también con ese dolor, les dice: pero ustedes están procurando matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué frase tan fuerte. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no les está llegando a su corazón. ¿Cuántas veces la palabra del Señor no ha llegado a nuestro corazón? Muchas veces, ¿cierto? Bueno, eso debe pasar solamente conmigo, al parecer. Pero yo veo aquí una denuncia sumamente peligrosa. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús aquí está definiendo que aquellos que tienen una fe superficial, que aquellos que reciben solamente un pedacito de la enseñanza, aquellos que solamente les gustan ciertas cositas de la palabra, no van a ser verdaderamente libres, aunque crean estarlo. ¿Por qué? Porque su palabra no ha hallado cabida en sus corazones. Dijo un autor: el peor tirano
que uno puede servir es su propio corazón egoísta. El peor tirano que uno puede servir es su propio corazón egoísta. Creer con altivez y con soberbia que ya estoy listo, que todo lo hago bien. Y esa solamente es una señal de que no has sido verdaderamente libre. Mis amados, quiero concluir en esta mañana. Si llegaste hoy aquí esclavizado por algún pecado, algo que todavía no has arreglado con el Señor, algo que te tiene con desesperación, algo que te tiene en un pantano donde no, por más que haces el esfuerzo de salir, nada que sales. Hoy el Señor nos está diciendo en su palabra que solo el Hijo, solo Jesús podrá hacerte verdaderamente libres. Hoy quiero decirte, ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe genuina o es todavía una fe superficial? ¿Cómo está? ¿Dónde está tu pasión? Si tu fe es superficial, yo creo que hoy debes aceptar la exhortación del Señor. Deja la superficialidad. Cree en Jesús, sé su discípulo, permanece en Él. Conócele a Él para que Él sea el poder para hacerte verdaderamente libre. Quiero que cierre sus ojos. Quiero que usted hoy, motivado por lo que yo veo en la palabra, acepte esta invitación de Jesús. Miren, piensen, mis amados, usted allí con sus ojos cerrados. Si Jesús vuelve y repite esta enseñanza, es porque Él considera que esto es importante para nuestra vida. Muchos ya habían creído en Él. Muchos aquí ya hemos dicho haber creído en Él. Ahora, para todos los que dicen creer en Él, Jesús nos va a hacer hoy una invitación. Tienes que marcar la diferencia. Y la diferencia radica no solamente en quedarte en creer, sino pasar a permanecer, a ser discípulo, a conocerle, a reconocer tu pecado, a confesarlo delante del Señor, y así Él te dará y podrás tener el poder para ser verdaderamente libre. Y ese poder es Jesús mismo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.